Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros como cada viernes. Este viernes tenemos un tema bastante especial, un tema que sale un poco de lo común y que sabemos que va a ser de utilidad para muchas personas, sobre todo esas personas que tienen lesiones, sobre todo a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, en la cadera. Personas que no han querido someterse a un procedimiento quirúrgico porque tienen el temor de que ese procedimiento quirúrgico necesite una cicatriz, que les deje una cicatriz muy grande o que el procedimiento sea demasiado invasivo y le pueda generar algún tipo de trastorno a nivel de esa articulación. Por eso en la tarde de hoy hemos querido hablar o traer el tema para ustedes de artroscopía. Estaremos hablando de esos procedimientos mínimamente invasivos a nivel de las articulaciones que pudieran solucionarle ese dolor que usted tiene de tantos años a nivel de las rodillas y que ha evitado que usted pueda hacer ese ejercicio que a usted tanto le gustaba. O por ejemplo, si usted practicaba tenis o era pitcher y ahora tiene dolor en un hombro, en un codo, podemos quizás en este programa brindarle un poquito de orientación para que usted pueda corregir esas molestias. Repito, estaremos tratando el tema de la artroscopía aquí en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Señores, como es costumbre, el comentario del día de hoy en 360 grados. Señores, la República Dominicana hace 48 horas, el miércoles pasado, reportó la positividad del primer caso de la viruela símica, conocida también como la viruela del mono. Hay que reconocer que esta es una enfermedad que siempre ha existido en el planeta, pero que en este año está teniendo una cantidad de casos superior a los casos que se habían reportado con anterioridad en el planeta. En el momento en el cual estamos conversando, 7.600 personas en 57 países diferentes del mundo, ocupando todos los continentes de la Tierra, presentan o reportan por lo menos un caso de lo que es la viruela del mono. Hay que decir que países como Bahamas, Jamaica, México, Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, dentro Puerto Rico, dentro de lo que es nuestro pedazo de tierra, hay que reconocer que ya han reportado casos y que en este momento Brasil ocupa el primer lugar de los países de América que están reportando casos de coronavirus fuera de los Estados Unidos y Canadá. En este sentido, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha declarado como una emergencia sanitaria los casos de viruela del mono o viruela símica, por lo cual no es momento o razón para alarmarnos. ¿Por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, estos casos todavía se consideran aislados. Fíjense como México, que es un país con más de 100 millones de personas, solamente tiene 27 casos. Hay que reconocer que en algunos estados de los Estados Unidos se ha comenzado un proceso de vacunación en poblaciones específicas y poblaciones especiales. Muchas personas preguntan, Balcácer, ¿y por qué no están vacunando en República Dominicana? Señores, tenemos un solo caso de viruela del mono y tenemos 4 personas en observación para este proceso. Por tal motivo, todavía no es el momento de presionar el botón del pánico. Sí queremos llamar la atención a cuáles son los síntomas de la viruela del mono. Los síntomas radican principalmente en una erupción en el cuerpo, en el cual las personas pudieran pensar que están presentando varicela. Sin embargo, esta erupción en el cuerpo, posteriormente o de manera concomitante, se presenta con ganglios aumentados de tamaño en el cuello, en las axilas y en el área inguinal, en lo que llamamos la entrepierna. Recordar que este cuadro de erupción súbita en la piel, de lesiones, gracias al máster que está colocando las imágenes, estas lesiones en la piel, recordar que pueden presentarse después de que el paciente se queje de fiebre, de dolor muscular, de dolor de cabeza, de fatiga, de falta de deseo de comer. Entonces, en este sentido, cuando evaluamos todo esto, nos damos cuenta que la viruela del mono en sus fases iniciales pudiera sugerir una gripe. Por eso, ante cualquier persona que presente lesiones en la piel, es importante que se busque asistencia médica. ¿Para qué? Para tratar justamente de descartar que no sea la viruela símica o la viruela del mono, y así podamos disminuir la transmisión de estos casos en territorio dominicano. Sabemos que en aquellos países donde existe transmisión importante de viruela del mono,
posiblemente los turistas se alejen. Por tal razón, nosotros que somos un país eminentemente turístico, ante cualquier tipo de duda, debemos tratar de aislar a esa persona y tratar de tener bajo vigilancia a las personas en su entorno. La persona que fue diagnosticada con viruela del mono en la República Dominicana es un masculino de 25 años de edad, que acababa de regresar de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo el Ministerio de Salud Pública? Tomó a esa persona, lo llevó al hospital docente Dr. Ramón de Lara y le practicó una prueba para el diagnóstico de la viruela símica o viruela del mono. Y ese diagnóstico se hizo en República Dominicana, ya que tenemos disponibilidad de pruebas en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló para poder diferenciar si es viruela del mono o es algún otro agente. Esto es importante porque anteriormente esas muestras se tenían que enviar a los Estados Unidos y el Ministerio de Salud se dedicó a justamente tener las pruebas necesarias en República Dominicana para poder hacer un diagnóstico. No hay miles, millones de pruebas, pero sí entiendo que existen unas cuantas pruebas para poder identificar los casos que se entienden que pudieran aparecer. Así que, señores, en este momento el llamado siempre es que si hacen fiebre, tienen sintomatología, por favor manténgase aislado. Si aparece una erupción en la piel, trate de visitar un internista, un infectólogo o un dermatólogo, quien podrá orientarle sobre si el caso que tiene podría ser o no un caso de viruela del mono. Señores, esa es nuestra introducción en el día de hoy. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros y recordándole que al regreso estaremos conversando con el doctor Abraham Machuca, quien es médico cirujano ortopeda, con quien estaremos tratando el tema justamente de la artroscopía, las intervenciones en nuestra articulación sin tener que hacer esos hoyos tan grandes, sin tener que hacer esa abertura y podamos recuperar parte de nuestra movilidad y nuestra cotidianidad. Así que ya saben, vamos a la pausa y al regreso continuamos con artroscopía en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada viernes. Señores, como anunciamos antes de la pausa, estaremos conversando con el doctor Abraham Machuca, quien es cirujano ortopeda, con quien estaremos tratando el tema justamente de artroscopía. La artroscopía es un procedimiento que el doctor Machuca nos definirá un poco más adelante, pero que pudiera ser la solución para ese dolor de rodillas, de codo, de hombro que usted tiene, hasta de tobillo, doctor, quizás. Hasta de tobillo. Hasta de tobillo, que quizás pudiera solucionar ese problema que usted está padeciendo. Doctor Machuca, muchas gracias por estar con nosotros y un placer tenerlo en 360 grados. Un placer estar contigo, Héctor, y encantado de estar en tu programa hoy. Doctor Machuca, vamos a entrar inmediatamente en materia. Para aquellas personas que no saben, ¿qué es la artroscopía y realmente cuándo surge y cuándo comienza a aplicarse ese procedimiento? Fíjate, la artroscopía es un proceso mínimamente invasivo para realizar cirugías articulares. Bien, este proceso surge cuando empieza el apogeo de la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica se hace mínimamente invasiva con cámaras y varios dispositivos que se introducen al abdomen para realizar cirugía sin necesidad de hacer una cicatriz amplia. Entonces surgió la idea de aplicarlo a las articulaciones. Primero se empezó con articulaciones grandes, dígase rodilla, cadera, después llegamos hasta el hombro y ya hoy en día se hace en la mayoría de las articulaciones. Dígase articulaciones pequeñas como la muñeca, las interfalángicas, los tobillos, el codo. O sea, es un proceso que es multiuso básicamente. Doctor, cuando hablamos de cirugía de articulaciones, muchas veces las personas lo que entienden es que cuando le hagan el procedimiento en una articulación, esa articulación deja de funcionar. Lo hemos escuchado muchas veces, que la persona tiene miedo de que le abran las rodillas porque posteriormente no va a poder moverla, o si le hacen una cirugía y le abren el hombro, no va a poder mover el hombro o el codo. Pero usted está diciendo aquí en este momento que es una cirugía para tratar de corregir cualquier tipo de situación en esas articulaciones. Entonces la realidad es, ¿existe algún tipo de riesgo de que una persona que se someta a este tipo de procedimiento pueda posteriormente no mover esa articulación, doctor? Fíjate, ese es un miedo común en todos los pacientes, no solamente en las cirugías articulares. También lo vemos en pacientes que tienen, que pretenden hacerse cirugías de columna, pero tienen
la siguiente situación. Hay mucho, vamos a decir, comentario de doctores del barrio, que es lo que pasa generalmente. Sí. Los doctores del barrio le dicen al paciente, ah, no, fulano se operó de tal cosa y no sirvió más nunca. Exacto, ese es el término, no sirvió más de No esa sirvió rodilla. más nunca sirvió esa rodilla, no te hagas eso, quédate con tu dolor. Bueno, fíjense, no es así. Los procedimientos quirúrgicos han avanzado mucho. Tal vez en antaño quien se operaba de la columna, se operaba de la rodilla, corría ese riesgo. Los procedimientos y la tecnología han avanzado mucho y nos ayudan en este momento a que los riesgos sean menores y los beneficios sean mucho mayores. El quedar inválido por una artroscopía de rodilla es un porcentaje muy bajo que va a depender solamente de la pericia del cirujano que realice el procedimiento. Entonces estamos hablando de que hoy en día los procedimientos de tipo artroscópico son procedimientos que se pueden considerar como seguros para la población. Eso es lo primero que queremos dejar aquí. Y sobre todo que el doctor Machuca está mencionando de que son procedimientos mínimamente invasivos. En este caso, doctor, usted nos dice que se utiliza una cámara y que luego también se utilizan algunas pinzas que se introducen por agujeros pequeños. Hay que decir que luego, en el paso del programa, en el transcurso del programa, estaremos colocando algunas imágenes que el doctor Machuca nos puso para justamente utilizar como medidas de soporte visual para aquellas personas que quisieran saber un poco más. Doctor, cuando analizamos el procedimiento de la artroscopía, cada vez que se habla de cámaras mínimamente invasivos, las personas inmediatamente piensan en un procedimiento muy caro. Y justamente piensan, ¿cubren los seguros este tipo de procedimientos? Quisiéramos, por favor, iniciar con esa parte, porque sé que dependiendo de su respuesta, mucha gente va a cambiar el canal o lo va a apagar la televisión. Vamos a ver, doctor, ¿qué usted tendría que decirle a las personas, por favor? Fíjate, es un procedimiento que los seguros cubren la mayoría de este tipo de procedimientos. Hay procedimientos artroscópicos que son nuevos, que no han entrado dentro del catálogo de las aseguradoras, pero que eventualmente entrarán. Pero la mayoría de las artroscopías que se realizan en el país, dígase, las de rodilla, que son la mayoría, seguidas por las de hombro, las de cadera, las de tobillo, son cubiertas por los seguros. Las que están más recientes en el país son las artroscopías de muñeca y las artroscopías interfalángicas. Esas todavía no están cubiertas dentro de los catálogos del seguro, pero no son procedimientos que tengan una gran frecuencia de realización en el país. Eso que usted dice, doctor, es importante porque observamos cómo muchas personas generalmente se someten a procedimientos de artroscopía, sobre todo en rodillas. Entonces, la próxima pregunta tendría que ser, ¿cuáles son las indicaciones para yo decir, wow, me tengo que hacer una artroscopía? Una persona que está viendo 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, la pregunta es sencilla. Me duele una rodilla, o me duele un codo, me duele un hombro. ¿Cuándo yo digo, debería evaluarme para ver si necesito ser sometido a una cirugía artroscópica o una artroscopía, como usted acaba justamente de definir, doctor Machuca? Muy bien. Entonces, los pacientes que son candidatos a una artroscopía, primero, usted en su casa tiene un dolor articular, un dolor que ya pasa de lo cotidiano, de lo que puede ser secundario a una caminata larga, a una actividad deportiva. Es un dolor que ya tiene varios días, es un dolor que está sujeto a una evaluación por un especialista o un facultativo del área. Cuando se realiza esta evaluación, el facultativo debe hacer una evaluación física en general de la articulación que duele con toda la semiología que conlleva la evaluación de esa articulación. Luego de eso vienen los estudios de imágenes que van a depender de los resultados que nos aporte el examen físico. Esos resultados de imágenes nos van a reportar ya el respaldo de lo que es el diagnóstico. Cuando tengamos el diagnóstico, que por lo general tenemos que encasillarlo dentro del grupo al que pertenece el paciente, un paciente deportista, un paciente que se encuentra en una edad adolescente, adulto joven, es un paciente candidato a una artroscopía si presenta una lesión después de la evaluación. Ok, doctor, hablando de eso, ¿cuál es el procedimiento más frecuente? Ya hablamos de rodilla, perfecto. La artroscopía es para ver cómo está la articulación, pero cuando usted entra generalmente a hacer una artroscopía, ¿cuál es el procedimiento que más frecuentemente lo lleva a usted a hacer esa artroscopía y generalmente qué ustedes hacen a la hora de hacer el procedimiento, por favor, doctor? Muy bien, excelente tu pregunta.
Cuando entramos a una articulación, o sea, cada articulación tiene su patología más frecuente. En el caso de la artroscopía más frecuente es la de rodilla. Tenemos que la lesión más frecuente en la rodilla son las lesiones de meniscos. ¿Y qué son los meniscos? Son Excelente, los amortiguadores gracias, de la rodilla. Okay. Son unos cuerpos cartilaginosos que están en forma de C en el borde de la parte superior de la tibia que amortiguan el peso que ejerce, la presión que ejerce el fémur sobre la tibia. Esa es la parte que más se lesiona a ese nivel. Seguido ya del ligamento cruzado, pero ya esas son lesiones deportivas y por traumas ya que sean mayores. Si nos vamos al hombro, la lesión más frecuente son las del tendón del bíceps y la del labrum del hombro, que hace el efecto que hacen los meniscos en la rodilla. Es el amortiguador en el hombro. Ok, entonces en la rodilla el daño principal es que se daña el menisco. Pero vamos a tomar lo siguiente. Una persona que está viendo el programa, ¿de qué manera pudiera sospechar que tiene los meniscos dañados, que tiene que ir donde un ortopeda para que lo evalúen? Porque en este momento una pregunta que le voy a hacer antes de entrar al segundo segmento ahorita es cuál es la diferencia entre un ortopeda y un reumatólogo. Porque al que le duelen las articulaciones generalmente va al reumatólogo porque siente que es reumatismo que tiene, una palabra que utilizamos con mucha regularidad, o quién tiene que ir al ortopeda. Entonces la pregunta es, ese tipo de daño, generalmente, ¿a qué se debe? Porque sabemos que a medida que envejecemos, todas las partes del cuerpo se van dañando. Entonces, la pregunta es, ¿eso quiere haber dicho que todos en algún momento necesitaremos una artroscopía? ¿O hay personas que por alguna razón pudieran en este momento decir, bueno, yo parece que pudiera ser candidato a tener que realizarme el procedimiento con el doctor Machuca de una artroscopía? Doctor, por favor. Muy bien. Primero, todo el mundo podría sospechar, yo necesito una artroscopía en algún momento. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo pasa por un proceso de envejecimiento. Y como todo el mundo lo pasa, todas las partes del cuerpo lo pasan. Las articulaciones no están exentas de este proceso de envejecimiento. Ese proceso de envejecimiento en la articulación se llama artrosis, no artritis. Se llama artrosis. Esa degeneración va a provocar un adelgazamiento de los componentes cartilaginosos y las partes blandas articulares. Eso va a conllevar que se presente el dolor, pero esos son pacientes que van a presentar este cuadro ya sobre los 45 cuando lo hacen temprano y sobre los 55 cuando lo hacen en su etapa regular. Bien, esos no son pacientes para una artroscopía, esos llevan su evaluación aparte. Okay. Bien, entonces cuando preguntamos la diferencia entre qué vamos a ver a un traumatólogo o a un reumatólogo, o a un reumatólogo. La gente le duele las reumatólogo. articulaciones, arranca Muy para bien. cualquiera. Mira, es que, o sea, la diferencia ya es puramente la evaluación clínica. Yo he recibido muchos pacientes que son para un reumatólogo. Sí. Porque tienen dolor en todas las articulaciones. Me duele acá, me duele acá, me duele acá. Se me empiezan a deformar las articulaciones. Se le deforman las articulaciones de pequeño calibre. Esas articulaciones de pequeño calibre que se deforman generalmente son las de las manos primero, seguidas de las de los pies. Son pacientes candidatos a la reumatología, porque ya hay una deformidad de la articulación que es secundaria a una entidad clínica. Bien, los que van a un traumatólogo son pacientes que presentan ese dolor espontáneo, sí pueden presentar deformidad, pero no de conjuntos articulares. Ok. Doctor, hablamos específicamente de una sociedad hoy en día que está inmiscuida, embuida completamente en hacer ejercicio. Todo el mundo levanta pesas, todo el mundo va al gimnasio, todo el mundo corre, todo el mundo hace CrossFit. Y usted acaba de decir que los amortiguadores de las rodillas se dañan con mucha regularidad y que se llaman los meniscos. La pregunta es, las personas que se van a someter a rutinas de ejercicio extenuantes o muy demandantes o que en este momento se encuentran en ese tipo de proceso, ¿necesitan alguna evaluación por un ortopeda para ver cómo están sus articulaciones, sobre todo dependiendo del tipo de ejercicio, si deben o no ser evaluados y si estas personas en algún momento podrían decir tengo que ir al ortopeda quizás para evaluarme una articulación, hacerme una resonancia o hacerme una artroscopía? Doctor, por favor. Fíjate, los atletas, ya sea de medio o de alta competición, o atletas que son por hobby, como la moda que estamos hablando ahora mismo, deben sí de someterse a una evaluación previamente a empezar una actividad
física de este tipo. Es lo más recomendable. No es lo que pasa con más frecuencia, pero es lo más recomendable. Este tipo de pacientes, cuando presentan el dolor después de la actividad física, puede que sea un dolor normal por su actividad física demandante inicialmente. Cuando el dolor se prolonga, ya es un dolor de evaluación. Pero, ¿qué es lo que debe de llamarnos la atención? Todos los atletas tienen una adaptación de su físico para la actividad que realizan. Es como los nadadores, tú ves que le crece la espalda, ¿bien? Los jugadores de tenis por lo general tienen un desarrollo grande del cuádriceps porque se mantienen corriendo. Ese desarrollo también pasa en las articulaciones. Esa articulación se puede volver más fuerte cuando tú eres un atleta de alta competición, pero ese desarrollo no viene de un día para otro. No es como muchos pacientes que llegan, yo empecé a hacer CrossFit, compraron todo el outfit para hacer el CrossFit porque se ve muy bien, empiezan una rutina de CrossFit, pero a los 2 días del CrossFit no le sirve ninguna articulación. El paciente no puede ni levantarse, porque las actividades deportivas no deben de empezar de golpe. Primero nosotros antes de caminar gateábamos, ¿verdad? Entonces usted primero, antes de correr, hacer CrossFit, saltar, debe de llevar un proceso de adecuación de su cuerpo para que el cuerpo tenga una resistencia adecuada cuando usted piense una actividad en serio. Doctor Machuca, Abraham Machuca, médico cirujano ortopeda, con quien estamos tratando el tema de la artroscopía, esa cirugía mínimamente invasiva para tratar de reparar problemas a nivel de las articulaciones. Han estado colocando los teléfonos del doctor Machuca en pantalla, así como sus redes sociales, para aquellas personas que tengan algún tipo de duda, quieran una consulta o tengan tanto dolor en una articulación, como acaba de decir el doctor, sobre todo si ha sido sometida a mucho trauma, a mucha presión, que quizás usted pudiera beneficiarse de este tipo de procedimiento. Lo estaremos colocando durante todo el programa y recuerden que este programa queda grabado y Edwin, muy gentilmente, dentro de unas 3 horas, sube este programa a YouTube en 360 grados con Oscar Medina. Ahí encontrará muchísimos programas de medicina, sobre todo los viernes, para aquellas personas que estén interesadas. Recordar que el viernes pasado se pasó un programita grabado en el cual hablamos con el doctor Madera, con quien estuvimos tratando justamente, Roberto Madera, quien es médico, nutriólogo y entrenador personal, con quien hablamos justamente de los ejercicios que se pueden realizar en el hogar. Y el doctor Madera hablaba justamente de lo importante que es hacer una rutina de ejercicio de manera adecuada para evitar lesiones. Y el doctor Machuca aquí acaba de decir lo mismo. Antes de usted comenzar a hacer ejercicios, necesita adecuar su cuerpo, porque muchas personas quieren ir al gimnasio y en un solo día darle a todas las máquinas y llegan a la casa, wow, ya se me nota. Y lo único que se le nota es que al otro día no se pueden levantar de la cama. Así que vamos a tratar, dentro de lo posible, de tener un poco de cordura. Doctor, antes de irnos a la pausa, yo quería hacer una pregunta muy dominicana. Las personas toman muchísimos suplementos naturales, muchísimas sustancias para tratar de fortalecer los huesos y las articulaciones. La pregunta es, ¿realmente existen suplementos nutricionales o alimentos que evitan que se degraden o se dañen las articulaciones, doctor, por favor? Fíjate, mucha gente le gusta el colágeno. El colágeno es una moda. Es una moda, sí. Es una gran moda el colágeno. Pero estudios han demostrado que de todo el colágeno que se toma por vía oral, se absorbe un 5%. Y ese 5% llega de forma ínfima a la articulación. No, o sea, no le aporta, no le hace un gran aporte a la articulación. Los suplementos nutricionales para la actividad deportiva deben estar adecuados a cada paciente. No todos los pacientes pueden tomar la misma vitamina, la misma proteína, el mismo suplemento. Cada paciente tiene su demanda. Tal vez usted sea un paciente que ni siquiera tiene una demanda de un suplemento y está consumiendo ese suplemento, que en vez de hacerle un bien puede hacerle más un daño a largo plazo porque puede estar afectando otros sistemas. Entonces, cada cosa debe ser adecuada a cada paciente. Si usted cree que necesita un suplemento, debe de someterse a una evaluación por un nutriólogo o su médico deportivo que le sugiera el suplemento adecuado para la utilización de su actividad deportiva. Señores, estamos conversando, como dijimos, con el doctor Abraham Machuca, quien es médico cirujano ortopeda. Estamos tratando el tema de la artroscopía. Al regreso, estaremos colocando unas imágenes y unos videos que el doctor Machuca nos ha enviado a través de redes sociales y que nuestro máster ha procesado para que ustedes lo puedan disfrutar.
Así que nos vamos a la segunda pausa y al regreso estaremos colocando las imágenes, los videos y también estaremos aceptando preguntas por parte de ustedes si las líneas así lo permiten. Así que ya saben, nos vamos a la pausa. Quédese por ahí que regresamos en un momento en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Si usted no está viendo, tome un momentito, saque su celular, tome su tablet y mire ahí mis redes sociales. DR Héctor Balcácer en Instagram, entre ahí, síganos y cualquier pregunta que usted tenga sobre infectología, estaremos más que felices de contestarle. Señor, en la tarde de hoy conversando con el doctor Abraham Machuca, quien es médico cirujano ortopeda, con quien estamos hablando sobre artroscopía. Doctor Machuca, vamos a pedirle por favor a nuestro máster que vaya colocando las imágenes y los videos que usted tan gentilmente nos ha enviado. Ahí tenemos la primera imagen, doctor. ¿Qué es eso, por favor? Eso es una imagen esquemática de lo que es la rodilla. Sí, para que la gente entienda lo de los meniscos, por favor. La articulación de la rodilla se ve como se ve en la imagen de la mano izquierda. Eso estamos viendo en una vista de frente, tiene en la parte superior lo que es el músculo cuádriceps, llega... Está bien, pero esa cosa blanca, ¿qué es lo que son los meniscos? Esa cosa blanca que se ve en el medio de los dos huesos son los meniscos. Que es como usted dice, el amortiguador, que cuando uno cae sobre las rodillas, eso es lo que se daña y se rompe. Y entonces, cuando se hace la artroscopía, ¿qué se hace con ese pedazo? Vamos a colocar la siguiente imagen, máster, por favor. Mira, en la siguiente imagen lo que quiero es ilustrar la diferencia entre lo que es una artroscopía y una artroscopía abierta, porque es una artroscopía también, pero esta es abierta, es una cirugía abierta. Eso es una incisión, una gran incisión para visualizar toda la articulación. O sea que ya eso no se hace, a la gente no se le abre la rodilla de par en par, así como fuera un coco. Cada incisión tiene su indicación, pero ya para cierto tipo de pacientes eso no se usa. Esa incisión ya se reserva para pacientes que son candidatos a reemplazos articulares. Excelente, vamos a colocar la otra, máster, por favor. Seguimos con la siguiente. Esto es un abordaje artroscópico. En contraste con el anterior, donde veíamos que se abría la piel por completo, se separaba la rótula hacia lateral, en esta no tenemos que abrir la piel por completo. Hacemos abordajes por portales pequeños que son de 1 centímetro o menos. Eso de portales que se abren esos hoyitos que ustedes están viendo en esa imagen. Son hoyitos de menos de 1 centímetro donde introducimos a la articulación ese instrumental que se ve ahí. Uno que es una cámara, donde el doctor ve en una televisión lo que está pasando dentro y con el otro pinzas para poder remover el material. Exactamente. Ok, ¿podemos colocar la otra, máster, por favor? Vamos a ver ahí. Aquí vemos cómo se ve por dentro ya de la articulación cuando introducimos los instrumentos. Aquí tenemos en la parte superior la óptica de la cámara y en la parte inferior lo que tenemos para trabajar, que es el shaver. Ok, entonces la pregunta es, ¿ese tipo de instrumental también lo cubre el seguro? Sí, todo ese instrumental está cubierto por el seguro. ¿Todos los seguros? Todos los seguros. Wow, ok, o sea que la gente ya no tiene que someterse a esa cirugía tan grande que vimos inicialmente. Siguiente imagen, máster, por favor. Ah, bueno, se fue. Vamos a ver, ¿qué es eso? Aquí, esto es un pequeño videíto donde yo hago, o sea, donde hago la significación de lo que es un abordaje parapatelar medial. Bien, ese abordaje parapatelar se utilizaba anteriormente para hacer correcciones de ese tipo de lesiones que estaban en la superficie del cartílago del fémur. Se llegaba hasta la lesión condral, como se llama eso, se hacían ese tipo de procedimientos para que se desarrollara una cicatriz fibrosa que hiciera la suplencia de lo que es el cartílago. Bien, ya ese tipo de procedimiento se puede hacer perfectamente por vía artroscópica. Wow, vamos a colocar el siguiente video, máster, por favor. O sea que antes había que abrirle la articulación, había que darle 2 martillazos. Esto es lo que es el instrumental de lo que utilizamos para hacer la artroscopía. En la parte izquierda de la pantalla lo que ven es la torre de artroscopía que tiene una pantalla. Una televisión, sí. Exactamente. Esa pantalla tiene un circuito cerrado de transmisión que viene de los aparatos que están más abajo. Cuando nosotros introducimos la cámara, una fuente de luz y un aparato de cauterio para nosotros trabajar dentro de la articulación, es desde ese aparato que sale todo. Wow, perfecto. A la izquierda, a la derecha vimos ya lo que era el instrumental que utilizábamos. ¿Eso qué es, doctor? Esto es
lo que hacemos para abordar una articulación. Es un pequeño video. Vamos a colocarlo, Máster, que corra, por favor, si pudiera correr. Exactamente, donde lo que hacemos es esquemáticamente, vemos cómo se aborda la articulación. Aquí lo que estamos es introduciendo el líquido inicial, porque ya utilizamos, que viene con un anestésico, pero ya utilizamos una bomba de perfusión continua, para si tenemos que hacer algún recambio del líquido rápidamente, no necesitar vaciar la articulación. Hacemos la introducción del ojín instrumental y con eso hacemos la corrección de las lesiones. Que esto ya es el shaver para corregir una lesión en el menisco. Vemos que tiene una lesión allá en la parte posterior y con ese aparato lo que hacemos es corregirla. Ok, es seguro, usted dijo que es rarísimo que ocurra algún tipo de problema. Es sumamente raro, todo va a depender ya de la pericia del que la hace. ¿Eso qué es, doctor? Esto es una lesión condral, como la que vimos en el video, en el primer video. Sí, bien. Eso es que está dañado la superficie articular es esto. Okay. Esta es la superficie articular del fémur, tiene ese agujero que se ve en el centro, en la imagen de la izquierda. Sí, como que se guayó. Entonces ya nosotros estamos aquí por vía artroscópica, no estamos abriendo nada. Eso que se ve aquí es una vía artroscópica, nosotros llegamos directamente por los agujeritos que hicimos, llegamos hasta el fondo de la articulación, al foco de la lesión y con ese aparato que vemos en la parte derecha, hacemos los agujeros para provocar la cicatriz fibrosa. Ok, o sea que estamos hablando de que no hay que hacerlo, esa lesión de caerle a martillazo. ¿Y eso qué es, doctor? Esto es el menisco lesionado. Wow. Eso que vemos en la parte izquierda es el menisco lateral, que está lesionado en el fondo, tiene una lesión tipo radial. Pero el de la derecha se ve como si estuviera desbaratado. El de la derecha es una degeneración mixoide. O sea, esa es una degeneración que se hace ya en el borde del menisco por la presión entre la rodilla y entre los huesos de la rodilla, que son el fémur y la tibia, presionan el menisco y lo van esfacelando. Okay. Y se ve como que quedó como un estropajo, ¿verdad? Sí, eso está desbaratadito. Exactamente. Entonces, la pregunta es, en ese caso, si pudiéramos colocar la anterior, ¿es exactamente el mismo abordaje? Porque una parece como si estuviera roto y el otro lado parece realmente como que le pasaron un guayo. Ese es el mismo paciente. ¿Es el mismo paciente? Es el mismo paciente, uno es el menisco medial y la otra es el menisco lateral. O sea, él tenía lesiones en los dos meniscos. Una ¿Pero reparable. ¿Podía caminar? Sí, dolorosamente, pero caminaba. Okay. Entonces ya esto es después de que reparamos la lesión del menisco roto. Ok, eso bien. Que está ahí adentro es un tornillo. Eso que vemos aquí, no, esto que tenemos aquí es el probador para ver si el menisco está firme. Okay. Y en el fondo que se ven esas cintas azules, es la sutura que le aplicamos al menisco que estaba roto, ya reparado. Ok, doctor, ¿y cuál es el tiempo después que una persona se somete a este tipo de cirugía para poder reintegrarse a sus actividades? Porque según vimos hay que darle punto a una gente, hay que entrar, hay que romper, hay que hacer ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo dura una persona para poder reintegrarse a la normalidad luego de que se somete a este tipo de cirugía? Fíjate, esa es una de las ventajas de la artroscopía. Como no tenemos que abrir por completo la articulación, tenemos un abordaje mínimamente invasivo. Ese abordaje nos permite que una recuperación sea mucho más rápida. Claro que hay tiempos de recuperación dependiendo del procedimiento. Sí. Hay lesiones que son mayores que se hacen por vía artroscópica que requieren que el paciente no apoye o no haga carga sobre la rodilla durante cierto tiempo. Pero en la mayoría de los casos el paciente se puede reintegrar entre 2 meses y medio o 3 meses a su actividad laboral. Pero eso es mucho, pero esa persona no puede caminar, o sea, por 2 meses y medio. Esa persona sí puede caminar. Está bien, pero te iba a decir 2 meses y medio operarte de una rodilla, te van a botar en cualquier trabajo. No, inicialmente nosotros suspendemos el apoyo por completo durante 2 semanas. Ok. Bien, durante esas 2 semanas lo que pretendemos es que el paciente pase el proceso inflamatorio propio del proceso quirúrgico. Bien, cuando pasa eso iniciamos el apoyo parcial de la rodilla en el primer mes y ya el segundo mes empezamos el apoyo total. Lo reintegramos a su actividad laboral después de los 2 meses para garantizar que tenga ya el 100% de su capacidad a nivel de la rodilla. Ok. Señores, estamos hablando con el doctor Abraham Machuca, quien es médico cirujano ortopeda, con quien estamos tratando el tema justamente de la artroscopía y las invasiones justamente de este tipo de cosas. Doctor, hemos hablado mucho de rodillas, pero hay otras articulaciones que se dañan también con cierta regularidad y posiblemente de la que más duele. Yo creo que no hay una gente que haya llegado a los 40 años que no sienta que cuando levanta el brazo o cuando lo mueve hacia adelante tiene un dolor. La pregunta es, ¿ese tipo de molestias a nivel sobre todo del hombro pueden ser corregidas también con este tipo de cirugía, por favor? La mayoría de las patologías que se presentan en el hombro pueden ser corregidas por vía artroscópica.
la mayoría. Vamos a decirte que un 95% de esas patologías que se presentan en el hombro se pueden corregir por vía artroscópica. Es un abordaje también mínimamente invasivo. Podemos hacerlo, incluso el paciente podría irse de alta el mismo día a su casa. Ok, vamos a pedirle por favor al máster si puede colocar los teléfonos en pantalla del estudio para que aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta lo hagan. Quedan exactamente 10 minutos, así que vamos a tomar unas cuantas preguntas para aquellas personas que tengan algún tipo de duda al doctor Abraham Machuca sobre este tema que hemos estado tocando hoy, porque la realidad y lo que queremos justamente aquí es permitir que las personas que nos están viendo en 360 grados externen cualquier tipo de inquietud. Sabemos que hay personas que a través de redes sociales nos han estado preguntando cosas, pero le vamos a dar la oportunidad de que pudieran salir al aire. Doctor Machuca, cuando conversamos sobre este tema, generalmente preguntamos, se puede hacer, pero la pregunta es, ¿hay alguien que pudiera no someterse a ese tipo de procedimiento? ¿Hay alguna contraindicación de que alguien se someta al procedimiento quirúrgico? Mira, las contraindicaciones son relativas. ¿En qué sentido te lo digo? Hay pacientes... Pero doctor, un segundito, que nos acaba de decir Edwin que tenemos una llamadita al aire. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta. Yo soy un hombre de 68 años y uso un bastón y cuando camino mi pierna como que se retira para atrás. El doctor Bersán, una vez que fui y me entrevisté con él, me dijo que ya yo tengo que poner una prótesis porque mi rodilla estaba dilatada por completo. Quiero su respuesta por televisión. Gracias. Wow, excelente pregunta. Muchas gracias por su sintonía. Agradecemos que se haya animado a llamar. Doctor Machuca, el señor se le va las rodillas hacia atrás y le dijeron que hay que poner una prótesis. El paciente dio un dato clave que es su edad. Sí, cuenta. Él es un paciente de 68 años. Ya en un paciente de 68 años tú presupones que hay una degeneración articular avanzada. Bien, el hecho de que se le vaya la rodilla hacia atrás nos indica que puede haber una lesión o un elongamiento del ligamento cruzado anterior, que es el estabilizador principal de la rodilla, un estabilizador estático. Entonces, esos indicadores nos indican que el paciente debe de ser evaluado física e imagenológicamente, como me imagino que fue evaluado, y si le fue sugerida la prótesis es porque la degeneración articular ya está muy avanzada. Perfecto, vamos a tomar la siguiente llamada. Buenas tardes, está al aire, 360 grados. Su pregunta al doctor Machuca. Mi pregunta es para el doctor, si una persona de 78 años puede operarse del hombro. Wow, muchísimas gracias, mi señora. Doctor Machuca, esa pregunta es buena porque está dentro de las contraindicaciones. ¿La edad limita que una persona se pueda operar de este tipo de procedimientos? Es limitante la edad. Vamos a ver, ¿cuál edad? Un paciente... Porque caramba, un paciente de 100 años que le duele una articulación. Claro. Entonces, fíjate, con respecto a la articulación del hombro hay que tener una particularidad muy específica. La articulación del hombro no es una articulación de carga, sino es una articulación en péndulo. O sea, es una articulación que en vez de soportar la carga, provoca una carga. Bien, sí. Como provoca una carga, es una articulación que para estar en su sitio depende de la fuerza muscular. La calidad muscular de un paciente de 68 años no es lo mismo que un paciente menor a 50 años. Bien, como tú no tienes la misma fuerza muscular ni la calidad de la fibra muscular es la misma, un paciente de 68 años, a menos que haya tenido una actividad física importante durante su vida adulta y joven, podría ser candidato en ese caso, pero eso son excepciones. La mayoría de los pacientes ya sobre los 68 años nos reservamos el fallo de someterlos a un proceso de artroscopía del hombro. Perfecto, buenas tardes. Su pregunta al doctor Machuca, perdón, Dios mío, el doctor Machuca. Bueno. Sí, está al aire, mi señor. Mi pregunta es, el costo de este tipo de cirugía oscila entre cuánto y cuánto. El diagnóstico es una artrosis. Muchísimas gracias, mi señora doctor. Mire qué pregunta más buena. Ya lo dijimos ahorita, si los seguros lo cubrían y el doctor Machuca dijo que sí. Así que si no lo cubre su seguro, usted le echa la culpa cuando vaya a la consulta. Pero la señora pregunta, ¿existe algún tipo de diferencia que hay que pagar y más o menos por dónde ronda? Mira, por lo general, los seguros básicos cubren entre un 80 y un 85% de lo que es el procedimiento. Las diferencias se van a cobrar ya lo que es a nivel de gastos clínicos y casa comercial, que es quien suple los equipos. Bien. Por lo general, no me gusta hablar de precios porque tú sabes que los precios son oscilantes.
Sí, dependiendo de qué tan malito esté el paciente. Dependiendo de qué tan malito esté el paciente, pero los precios podrían oscilar entre unos 20.000 o 25.000 pesos de diferencia entre lo que es el conjunto. Excelente. Buenas tardes, está al aire 360 grados. Su pregunta al doctor Machuca. Sí, luego de una artroscopía se necesita recibir fisioterapia y en este caso, ¿por cuánto tiempo? Wow, excelente pregunta, doctor. Después de una artroscopía, que si hay que mandarlo al terapeuta para que fortalezcan esa articulación. Fíjate, si el paciente, dependiendo, claro, de la patología, porque hay patologías que sí demandan una rehabilitación física, como las cirugías de ligamento cruzado, pero si son cirugías de menisco, si el paciente lleva al pie de la letra las indicaciones de su facultativo, lo más probable es que no necesite de una rehabilitación. Ok, o sea que generalmente no la llevan. No. Perfecto, doctor Machuca. Mire, exactamente nos quedan 5 minutos. Yo quisiera de verdad agradecer a las personas que como cada viernes nos sintonizan. Bueno, Edwin nos dice que tomemos otra llamada. Buenas tardes, 360 grados. Su pregunta al doctor Abraham Machuca, por favor. Sí, bueno, respecto a lo que está hablando, a mí me duele la mano al cerrarla. ¿Eso tiene que ver en eso? Excelente pregunta, doctor. La mano, porque usted dijo que en raras ocasiones se hace artroscopía de la mano. No, mira, el dolor de la mano sí, hay que evaluarlo per se, porque la mano es un órgano complejo. Bien, con la mano, y es un órgano muy importante porque con eso trabajamos, ¿verdad? Sí. La mano hay que evaluarla porque no es simplemente el dolor de la mano, es qué dolor de la mano. Hay varias cosas que te pueden doler en la mano. Podemos tener lo que son las tenosinovitis, estenosante de los tendones, lo que es el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del túnel cubital o el síndrome del piriforme, que se producen ya por la actividad propia del movimiento de la mano, que puede ocurrir. Pacientes que usan computadora, pacientes que hacen muchas labores cotidianas del hogar, presentan dolores de la mano. Entonces tenemos que ver qué es la labor del paciente, cuál es su dominancia en la mano, qué actividad realiza en la labor que realiza, y nosotros podríamos orientarnos incluso con la sintomatología hacia dónde debemos enfocarnos. Doctor, toda la gente que le duele una articulación le mandan a hacer una resonancia. ¿Es que obligado? Ah, bueno, dice Edwin que tenemos otra llamada. Buenas tardes. 360 grados, su pregunta al doctor Machuca, por favor. Oiga, decimos Kiko otra vez, Dios mío. La edad. Buenas tardes, está al aire. Bueno. Sí, está al aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Machuca. Buenas tardes. Resulta que yo tengo 2 años. Han metido favores. No se escucha sí, bien. Sí, que tiene un dolor, dice él, pero hay que ver dónde le duele, señorita. Hace 2 años yo me caí. Ajá. Ok. En la rodilla y en la cadera. Bien. Y todavía tiene dolor 2 años después de un accidente, aparentemente, que es lo que nos muestra, doctor. Yo le preguntaba, porque ese señor de paso pudiera servir de ejemplo, todo el que le duele una articulación le mandan a hacer una resonancia. Es obligado. Antes no había resonancia, a la gente le resolvían los problemas. Mira, no es lo que pasa? obligatorio hacer una resonancia para todos los pacientes. Le decía que primero el examen físico. El examen físico nos va a dictar si hay que hacer una resonancia. Bien, todas las articulaciones tú no tienes por qué hacerle resonancia si tú te orientas con tu examen físico. Hay pruebas que son muy específicas y que te dan signos que son muy patognomónicos de cada patología. ¿Ok? Ahora, hay cosas que sí vamos a necesitar la resonancia. Pacientes que son candidatos a cirugía, siempre le hacemos resonancias ya por cuestiones de respaldo, cuestiones legales, cuestiones de aseguradora. Las ARS nos exigen ese tipo de cosas, ¿ok? Pero no es que todos los pacientes que tengan alguna lesión articular llevan una resonancia. Perfecto. Señores, nos quedan exactamente 2 minutos. Queremos agradecer primero que nada, como dijimos ahorita, sus llamadas, su sintonía, que estén con nosotros como cada viernes en 360 grados tratando un tema de salud y que de verdad se tomen su tiempo para vernos, para escucharnos, para tratar de que este esfuerzo que hacemos de llevarle cierto grado de información sobre patologías médicas, ustedes tan gentilmente los reciban. Doctor Machuca, necesitamos por favor que en 1 minuto usted le dé una recomendación al pueblo dominicano a través de Teleradio América sobre cuáles son los procesos que necesitan ser evaluados por un ortopeda y que las personas no deberían perder tiempo, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de consulta ortopédica debemos de referirnos a lo que son ya los dolores crónicos. Los dolores que se presentan sin ningún tipo aparente de causa, bien, a nivel articular.
esos dolores que ya se presentan cuando la actividad cotidiana molesta o resulta torturante, como subir o bajar escaleras, el hecho de caminar cortas distancias y presentar dolor. Eso nos sugiere que debemos de ir a un facultativo a ser evaluados para llegar a un diagnóstico y sugerirle la mejor solución posible al paciente. Señores, muchas gracias de nuevo por su sintonía. Aquí termina 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo de corazón su sintonía. Nos vamos a ver el próximo viernes y el próximo viernes estaremos tratando un tema muy interesante, ya que estaremos hablando de hepatitis, ya que en este mes se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis y tendremos 2 especialistas aquí en el estudio que nos van a ayudar para tratar este tema y sobre todo para hablar de prevención y tratamiento sobre la hepatitis. Así que ya saben, en unas 3 horas, que es lo que le toma a Edwin arreglar el programa, trate por favor de buscar 360 grados en YouTube, 360 grados con Oscar Medina, busca el programa de hoy y trate de colocárselo a alguien que usted crea que le pudiera servir de beneficio. Señores, hasta el próximo viernes y gracias.